Muy bien, ya estamos grabando. Qué bueno que se pudieron conectar. ¿Tuvieron algún problema con el link para unirse al equipo? Es que revisé y al parecer no hay participantes dentro, entonces no sé si solamente pudieron entrar como invitados o si sí pudieron unirse al equipo. Yo únicamente fue como invitada. Ok, sí, estoy viendo aquí en la lista que están todos como invitados. Entonces, déjenme ver qué onda, qué pasó aquí y les mandaré después de esta sesión el link para que se puedan unir. ¿Sale? Bueno, a ver. Bueno, la sesión de hoy nos tocaría revisar la actividad integradora 4 y nos tocaría tal vez resolver dudas de que si quedaron de la actividad 3. Bueno, comenzaríamos con la lectura del libro como siempre. Y eh, fíjense, ya nada más nos quedan 3 capitulitos, entonces voy a hacerlo nada más la lectura de un capitulito hoy. ¿Sale? Entonces sería la lectura de nuestro capítulo de siempre. Resolver dudas si es que tienen dudas de la sesión pasada o de la actividad 3. Y después pasaríamos a la actividad 4. ¿Están de acuerdo con lo que les propongo? Sí, está bien. Está bien, está bien. Perfecto, muchas gracias. Entonces vamos a comenzar. Las mujeres son un absoluto misterio. Nunca queda del todo claro si cuando te dicen sí, están diciendo sí de verdad o simplemente dándote por tu lado. Aplica a todas las mujeres, incluidas las madres. ¿Puedo ir a la fiesta de Andrea? Ella, mi madre, lo duda unos segundos. Hace un movimiento tan característico con la boca, mordiéndose un poquitín el labio en la parte izquierda, que significa que tiene una duda terrible. Se alisa el pelo, mira por encima de mi cabeza y dice finalmente que sí. Pero lo que está diciendo es mucho más que un monosílabo. Está diciendo, y eso me ha costado un montón de tiempo aprenderlo, sí con condiciones, que no expresa con palabras. Sí, pero te cuidas. Sí, pero te portas bien. Sí, pero no fumes ni bebas nada. Sí, pero solo un rato. Sí, pero te peinas y te vistes decentemente. Sí, pero sin tenis. Sí, pero me llamas para que te recoja. Me imagino a mamá en su propia boda, en el momento crucial en el que el juez o el cura le pregunta si quería por marido al que tenía a su lado, y esperaba pacientemente la respuesta vestido de pingüino. No existe un DVD, porque cuando se casaron no había DVD. Debió haber sucedido unos pocos días después de que se extinguieran los dinosaurios. Y cuando pienso esto, me río para mis adentros. Qué ingenioso eres, muchacho, qué divertido. Jamás lo diría en voz alta. A ninguno de los dos les daría gracia que lo que a mí me hace. Y menos si pienso que ellos se consideran jóvenes todavía, aunque no lo sean. Lo que sí es que hay fotos, con un color extraño, un poco sepia. Fotos viejas que tienen tan solo 16 años, un poco más que yo mismo, y que sin embargo parecen venir de otro tiempo mucho más lejano. Mi mamá tiene un peinado que hoy no se atrevería a lucir por la calle, y mi papá una corbata de moño de un tamaño increíble. Los dos se ven como recién salidos de la prepa, como si en vez de boda estuvieran haciendo una tardía primera comunión. El caso es que en ese momento solemne, el cura o el juez preguntó, y estoy seguro de que mamá se mordió un poco el labio antes de contestar que sí. Dios, mi padre es muy distraído y seguramente ni siquiera se dio cuenta de lo que yo tengo clarísimo. Sí, pero no dejes abierta la pasta de dientes. Sí, pero bajas la tapa del baño. Sí, pero no te vas a ir todos los jueves a jugar dominó con tus amigos. Sí, pero nada de voltear a mirar a las chicas con minifalda. Sí, pero yo escojo la película. Sí, pero yo digo dónde vamos de vacaciones.
Y eso no quiere decir que no estuviera enamorada del pingüino. No podrían vivir el uno sin el otro. Sí, se aman sin peros. El tema del sí no me lo enseñaron en la escuela, pero lo sé. Es un sí afirmativo, no condicional, pero sí condicionante. Sucede cuando la condición para decir que sí depende de cumplir cierta regla que solo está en la cabeza de quien la dice, pero que no la expresa con todas sus palabras. Un misterio absoluto. Por eso muchas veces hay que aplicar ciertos trucos que se van aprendiendo lentamente con el paso de la vida. Por ejemplo, preguntar con respuesta incluida como que no quiere la cosa. ¿Me explicó? No estaría nada mal un disco de YouTube, ¿verdad? En vez de cómprame un disco de YouTube, por favor. La ventaja es que a mamá le gusta el rock tanto como a mí. Lo intento de nuevo porque el ejemplo no es del todo bueno. Un domingo cualquiera, digamos. ¿No sería espectacular quedarnos en casa viendo películas sin necesidad de bañarnos? Puede que ella se muerda el labio, pero la posibilidad le gustaría. ¿Ver películas? Claro. El tema del baño es otra cosa. Viene de una familia donde la higiene es una especie de religión fanática. Se bañan con el mismo fervor de los que comulgan, y no lo dejan pasar ni un solo día, excepto cuando no hay agua. Yo he usado argumentos que parecen muy científicos para evitar el baño, pero no tienen resultado. ¿Sabes? Dicen que hay que conservar una cierta capa de grasa sobre nuestros cuerpos para evitar infecciones provocadas por el medio ambiente. Interesante, me responde. Los elefantes se bañan solo una vez al mes. No somos elefantes. Los cocodrilos se la pasan dentro del agua. No somos cocodrilos, contesto aplicando su misma lógica. Tienes razón. Por eso no la pasamos dentro del agua. Entramos y salimos de la regadera. Limpios. No hay forma de ganarle en una discusión con argumentos científicos o sin ellos. Durante la primera semana de hepatitis logré no bañarme los 2 primeros días. En cuanto se dio la fiebre, ya estaba yo dentro del agua y ella fuera del baño gritando que me lavara bien el pelo y las orejas. Desde que cumplí 13, logré que se mantuviera del otro lado de la frontera invisible marcada en la puerta misma. No soportaba ni siquiera la idea de que me viera desnudo, y menos ahora, con más de 15, que mi cuerpo ha cambiado y me ha salido pelo hasta en las orejas. Las madres piensan que los hijos son sus bebés toda la vida, pero no lo son. Se vuelven adultos y necesitan intimidad, privacidad, espacio vital, un lugar donde tener fantasías y deseos y sueños. Puse en la puerta de mi cuarto un muy amable letrero. Por favor, toque antes de entrar. A veces lo respeta y a veces no. Toca 2 veces y al final del último toquido, y en esas ocasiones, perdón, toca 2 veces y entra al final del último toquido. Y en esas ocasiones casi no me da tiempo de esconder la revista con mujeres desnudas que tengo en las manos y que meto entre las sábanas o debajo de la cama. O estoy haciendo mi rutina del hombre moco. Y la verdad, eso es incluso algo más íntimo que el tema de las mujeres desnudas. Asoma la cabeza y pregunta ingenuamente, ¿qué haces, querido? Y yo me pongo tan rojo, subido como en el traje de Iron Man. ¿Podrías tocar, mamá? Le digo. Pero toqué, contesta, sabiendo que eso que hace no equivale a un verdadero toquido en regla. ¿Podrías tocar, contar hasta 10 y luego entrar, por favor? Se muerde el labio, como siempre, y contesta que sí. Cierra la puerta, toca de nuevo y abre 3 segundos después riéndose. ¿Esos fueron 10 segundos? Pregunto indignado. Cuento rápido, responde. Y no me queda otra que reírme a carcajadas. Es un misterio, pero tiene un gran sentido del humor. Voy a buscar la llave de este cuarto maldito. Debe estar en algún sitio. Otro tema recurrente con mi mamá es eso que ella llama palabrotas. ¡Mierda! Exclamo cuando se me cae el tenedor. No digas palabrotas. Mierdita, digo entonces. No te hagas el chistoso. Si mierda es una palabrota, mierdita es palabrita, ¿no? Te voy a lavar la boquita con jaboncito. En su casa estaba prohibido usar palabras duras. Palabras que asustan porque muchos no saben que son inofensivas.
Todo depende exclusivamente del tono con el que se dicen, pero en su caso estaban prohibidas. El abuelo fue militar y mantenía una disciplina férrea en su hogar y sobre todo con sus hijas, que incluía una cantidad enorme de reglas que había que seguir exactamente como en el cuartel donde él había aprendido lo que sabía. A mí y el abuelo me gustaba poco. Lo veíamos los sábados, que se hacían comidas multitudinarias en su casa y donde la pasábamos francamente mal. No podíamos gritar, no podíamos correr o ser niños como son los niños. Quería que fuéramos todos pequeños soldados que obedecieran órdenes sin preguntar. Y, por supuesto, no podríamos decir palabrotes. Cuando falleció, pasaron todos a verlo por una ventanita que tenía el ataúd, a despedirse, supongo. Yo no. Me quedé en una esquina del velatorio, lejos del féretro, y pensaba, mierda, se murió el abuelo. Estoy seguro de que debe estar revolviéndose en su tumba. Nos quería a su manera y yo a la mía. Eso en cuestión de querernos debe ser algo más que... debe ser algo así como un empate técnico. No está del todo mal. Mi papá, por el contrario, suelta palabrotas con desparpajo y en cualquier ocasión. Ella se ha dado por vencida con él, pero no conmigo ni con mi hermano. Es la guardiana de las malas palabras y siempre está atenta a capturarlas al vuelo y pedirnos que las evitemos, a veces sonriendo, más relajada, pero a veces francamente molesta. Uno tiene que estar muy atento para saber en qué momento es bueno y cuál no, pero no se sabe. Ese es otro misterio. Aunque yo la he oído cuando piensa que no hay nadie cerca y se la sabe perfectamente. Un día se quemó los dedos con el sartén de la cocina. ¡Me lleva la chingada! Oí claramente. Yo estaba cerca. Entré de golpe y le dije, Mamá, ¿qué es eso? ¿No te da vergüenza? Me miró como si hubiera sido descubierta robando un banco. Se puso muy, muy seria y casi se echa a llorar. Perdón, me suplicó. Se me salió sin querer. No pasa nada. No es tan grave. Y la abracé en ese momento. Ahí parecía que ella era la hija y yo su padre. Mamá llora pocas veces, cuando lee un libro particularmente triste, con el final de unas pocas películas. Cuando papá aparece por la casa con flores de vez en cuando, llorar no tiene que ver necesariamente perdón, llorar no tiene que ver necesariamente con que te sientas mal. Y no es cursi de ninguna manera. Es una ruda, que sabe que también tiene derecho a llorar y lo ejerce cuando le da su regalada gana. Yo soy un poco así también, pero lo mantengo en secreto. Acabo de leer el libro de Rosa Montero, La ridícula idea de no volver a verte. El que me trajo a la vecina que se fue para siempre. Es la historia de Marie Curie, la famosa científica francesa que descubrió el radio, el elemento de la tabla periódica, no la radio que suena, y que tuvo una vida dura y muchas veces triste. Pero habla también del gran amor que sentía por su marido, Pierre, y la tristeza enorme que la embargó cuando él murió. Rosa Montero mezcla esos pedazos de la vida de Marie Curie con trozos de su propia vida y la terrible enfermedad de su propio esposo que lo condujo a la muerte. Por lo visto, todos los caminos llevan a la muerte. Es natural. Es triste, pero es luminoso. No sé cómo explicarlo bien. Supongo que tiene que ver con lo inexplicable que es también el amor. Otro misterio, el más grande de todos los misterios. Lloré y empapé las páginas del libro con lágrimas, que al final se secaron, pero dejaron manchas para siempre en sus páginas. Se lo tengo que prestar a Isa. Ella siempre está buscando heroínas. ¡Isa! Grito mientras me levanto de golpe de la cama. Son casi las 5. No me puede encontrar en pijama de rayitas azules. Ella, y lo siento por ella, son el mayor y más tremendo de todos los misterios del mundo. Un cosquilleo, un huracán, una nube, un helado de cereza, un dolor en el pecho, una gota de sudor que baja por la sien, un calambre. Y a mí, con perdón de mamá, se me nota lo imbécil en la cara. Lo siento. Ese es el capítulo de hoy. ¿Qué les pareció?
¿Alguien quiere comentar o platicar qué le pareció? Me pareció muy interesante, a la vez gracioso. Gracias, Diana. Muy bien, ¿alguien más? Pues está interesante. Suena como que muy ay, como que de esas veces que estás leyendo y no quieres como que parar de leer. Ajá, O sea, está padre. qué bueno que te gustó, Raúl. Muy bien. Entonces vamos a continuar con lo que sigue, ¿no? Bueno, la historia de Joaquín está interesante porque precisamente está tratando de explicarnos cómo su vida va cambiando ahora con los libros. Si recuerdan el inicio, los primeros capítulos que leíamos, estaba peleadísimo con los libros, no le gustaban los libros, no le gustaba la lectura e hizo todo lo posible por evitar agarrar un libro mientras estuvo enfermo, porque para él estar enfermo era librarse de los libros, porque para él los libros eran una tarea tediosa en la escuela. A veces es difícil acercarse a los libros cuando los libros son muy aburridos. Yo lo noté en muchos de sus trabajos, casi todos decían es que no me gusta el lenguaje de que usa el autor, sobre todo con la canción de Oro, por ejemplo. Y en otros grupos, por ejemplo, también les ha costado con el de la verdad sospechosa. Y le dicen, es que no me gusta cómo escribe, no me gusta su lenguaje, se me hace anticuado, se me hace aburrido y no le entiendo. Y están completamente en lo correcto. Es aburrido, es anticuado y es difícil de comprender porque es una forma de hablar que nosotros ya no usamos. Hemos cambiado muchísimo la forma en la que usamos el español, la forma en la que usamos nuestras expresiones, en las que empleamos las palabras. Entonces, están completamente en lo correcto y en su derecho de decir, no me gusta este libro. Si es un autor famosísimo y muy reconocido y todo eso, no importa, no eres menos inteligente porque no te haya gustado, no eres menos culto porque no te haya gustado el libro, simplemente dices, no es el estilo que a mí me gusta cuando es el momento de leer. Hay otros estilos, por ejemplo, como el de Benito Taibo, que es muy ameno, es muy cercano a nuestro día a día, a nuestros tiempos, a la forma en la que nosotros hablamos, a lo que nos expresamos. Y si recordamos nuestros tiempos en secundaria, probablemente éramos muy similares a Joaquín. También no nos gustaban los libros, tampoco nos gustaba ir a la escuela, nos encantaban los días en donde suspendían clases, en donde me enfermaba y me podía quedar en la casa todo el día en cama, este, cosas así, ¿no? Igual también nos peleábamos para bañar. Bueno, no sé, al menos yo, yo me peleaba también para bañarme. No me gustaba a veces bañarme, era, no sé, era tedioso. Pero bueno, la idea es esa. Los libros no siempre, los libros que nos ponen en la escuela no siempre son los libros para nosotros, ¿sí? Entonces, a veces los tenemos que leer por obligación y pues ni modo, ¿no? Es la tarea, tenemos que cumplir, tenemos nuestra calificación y podemos avanzar. Pero fuera de la escuela, fuera de las tareas, fuera de las obligaciones, sí podemos ir a buscar libros que nos gusten, que nos interesen, que tal vez nos llamen la atención o que nos hayan recomendado. Entonces, hay que tener en cuenta también esta parte. Si el libro que tenemos en las manos no me gustó, no tengo por qué forzarme a leerlo ni a terminarlo. Lo dejo a un lado, se lo paso a alguien más, se lo presto a alguien, se lo regalo a alguien que tal vez sí le pueda gustar y yo voy y me busco otro libro, ¿sale? Entonces, bueno, de aquí vamos a partir para el tema del día de hoy. Solo denme un momentito, me quiero ir a servir café, porque aquí en donde estoy hace frío, está lloviendo mucho y el cafecito me haría bien para calentarme. Entonces, vamos a tener un pequeño break y ahorita regreso, rapidito, ¿sale? Nos hubiera puesto música de elevador.
Gracias. Ya aquí tengo mi cafecito. Bueno, pues entonces vamos a empezar con con la lección del día de hoy. Déjenme compartir la pantalla. Ahí está. Muy bien. Pueden ver mi pantalla, ¿verdad? Yo no logro visualizarla. Ah, ya la puedo visualizar, gracias. Ya, perfecto. Ok. Entonces, Sí, sí se puede observar. muchas gracias. Sí, ya se ve. Bien, entonces, gracias. Vámonos al módulo. Semana 2, actividad 4. La literatura y pluriculturalidad. ¿De qué se trata? ¿Qué significa la pluriculturalidad? Bueno, la misma palabra es bastante explícita, ¿no? O sea, plural, muchas cosas. Cultural, culturas. Pluriculturalidad hace referencia a muchas culturas, pero hay distintos términos para estas cosas. Pluriculturalidad, multiculturalidad, diversidad cultural. Y aunque pueden parecer lo mismo, no necesariamente se refieren a lo mismo. Y les voy a explicar por qué. Eh, ya en términos antropológicos, sociológicos, eh, se usan los términos para distintas cosas. Por ejemplo, la pluriculturalidad hace referencia a muchas culturas que existen en un mismo espacio, pero estas culturas no necesariamente tienen relaciones entre ellas, ¿sí? Solamente existen. La multiculturalidad ya implica igual muchas culturas, pero que sí están en contacto y conviviendo entre ellas, ¿sí? La diversidad cultural hace referencia a todas las posibilidades de distinciones culturales que puede existir en un espacio o en una sociedad, ¿sí? Eh, entonces, la literatura y la pluriculturalidad hace referencia a que hay muchísimas culturas que también se pueden representar dentro de la literatura, ¿sale? Y vamos a ver eso en esta cuarta actividad. Dice aquí, México es un país construido a partir de la integración de diferentes pueblos con lenguas y costumbres propias, que convivir, que al convivir ha generado la gran riqueza que caracteriza a nuestro país. La literatura, como manifestación cultural, no ha sido la excepción y en ella encontramos esta gran riqueza cultural que nos identifica. Ya sabemos que, o sea, en la historia, en la escuela nos han enseñado que México, o bueno, al menos el continente americano, fue descubierto, entre comillas, porque realmente nadie lo descubrió. Ya había gente aquí viviendo, entonces propiamente, así como que decir, ah, sí, descubierto, pues no fue, ¿no? O sea, se encontró o lo descubrieron para ampliar su mundo los europeos, pero las cosas ya existían aquí, ¿no? Ya había gente, ya había culturas, ya había civilizaciones que vivían aquí, que se habían desarrollado. Eh, entonces, los europeos encuentran América, piensan que es la India y tratan después entonces de colonizar este lugar. Y al momento de colonizar, tratan de pues unificar bajo un régimen monárquico todo el territorio al cual ellos están conquistando, ¿no? Eh, pero este territorio ya tenía sus propios reinos, ya tenía sus propias culturas, ya tenía sus propias civilizaciones. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? Los españoles no vinieron y dijeron, a ver, voy a aprender cómo hablan los mexicas y cómo hablan los mayas y cómo hablan los zapotecos y cómo hablan los mixtecos. O sea, no vinieron a aprender de la cultura, no vinieron a tratar
unificar a partir del diálogo o no vinieron, por ejemplo, a decir, a ver, nosotros les traemos riquezas y civilización, por favor, reúnanse para que los podamos civilizar, ¿no? O sea, no lo hicieron de la forma a través de un diálogo y de la interacción pacífica, lo hicieron a través de la violencia. Y esto terminó haciendo una mezcolanza de las formas de pensamiento. ¿Por qué? Porque ellos traían pues el chip europeo, ¿no? Traían la forma de pensamiento europea. En España ha perdurado durante muchísimos siglos la religión católica y entonces cuando vinieron aquí también quisieron mostrarle a los indígenas que existe la religión católica, pero no lo hicieron tampoco de la manera más pacífica ni dialogando, pues lo hicieron a la fuerza, ¿no? Entonces hubo muchísimas masacres, hubo muchísimas muertes. Casi todas estas muertes y estas masacres se dieron porque las personas o los indígenas no estaban de acuerdo o sea, no era tan fácil para ellos, que les, perdón, no era tan fácil para ellos que alguien viniera y les dijera, oye, deja todo como tú conoces el mundo, deja de pensar como siempre lo has hecho, y ahora adopta estas nuevas tradiciones, adopta a este nuevo Dios, adopta estas nuevas costumbres, ¿no? Porque no es tan fácil, no es tan fácil deshacerte de las cosas con las que tú toda tu vida has crecido, ¿sí? Eh, entonces, pues hubo muchísima violencia, hubo muchas masacres, hubo mucha matanza. Y los que lograron sobrevivir a esas masacres y esas matanzas tuvieron que adaptar sus formas de pensar, sus formas de entender el mundo y mezclarlas de una manera que a los españoles no les causara tanto problema, o al menos que dijeran, bueno, les vamos a dar tantito chance. Un No va a ser ejemplo de eso es, fuerte. por ejemplo, la festividad del Día de Muertos. ¿Alguien tiene por ahí el micrófono abierto? ¿Querían hablar? Sí, era yo, Sí. perdón. Ah, sí, adelante, adelante, dime. No, nada, error de dedo. Ah, ok, ok. Entonces, un ejemplo de esto es, por ejemplo, el Día de Muertos. Originalmente, los mexicas tenían aproximadamente dentro de su calendario 6 festividades a los muertos, pero cuando llegaron los españoles, cambiaron todo eso, lo dejaron solamente como una en el Día de Todos los Santos para que coincidiera con una festividad católica. Y además, por eso también vemos ahora en los altares que se ponen cruces, que se ponen imágenes religiosas, que se ha hecho una mezcla, ¿no? Esto se le llama sincretismo cultural, que se ha hecho un sincretismo en donde dos culturas distintas se terminan mezclando. En esta ocasión se mezclaron por violencia, pero hay muchas ocasiones en donde no se mezclan necesariamente por violencia, sino porque existe convivencia, porque pues, viven en las mismas zonas y entonces pues se comunican y entre que se comunican y todo eso se terminan mezclando, se terminan relacionando. Eh, entonces, bueno, esta idea del Día de Muertos, esta celebración que tenemos ahora, no tiene nada que ver con las tradiciones que originalmente tienen los indígenas. ¿A dónde voy con todo esto? Así como los autores conscientemente o inconscientemente plasman en sus obras formas en las que ellos ven la vida, formas en las que ellos entienden el mundo, también se plasma formas en las que su cultura les han enseñado a entender las cosas a su alrededor. Y entonces, a pesar de que también existen escritos de los indígenas antes de la llegada de los españoles, también existen escritos de indígenas en nuestros días actuales, en donde te muestran formas en las que ellos siguen conociendo o respetando y tratando de conservar lo más originalmente posible las costumbres que sus pueblos tenían antes de la llegada de los españoles. Entonces, bueno, ¿qué es lo que hay que hacer aquí? Hay que hacer clic aquí, literatura y pluriculturalidad. Esto los va a llevar a un documento. ¿Dónde está? Los va a llevar a un documento que es, estamos en la semana, no, estamos en la semana 2. Es este que van a ver en pantalla. Este documento. Ahora vamos a revisarlo para que
Veamos de qué se trata. ¿Qué es lo que dicen las instrucciones? Escucha el poema de Nezahualcóyotl. Bueno, todo esto lo podemos borrar. No necesitamos hacerle caso. Fueron ejemplos para otra clase. Escucha el poema de Nezahualcóyotl. Canto de primavera. Aquí está el link. Si se dan cuenta, ya apareció el cuadrito con el link. Lo vas a escuchar primero en náhuatl y después traducido al español. Y vas a responder las siguientes preguntas. ¿Habías escuchado antes poesía en alguna lengua indígena? Sí, ¿y en qué lengua? ¿Sí? Si ya la habían escuchado, compártanos en qué lengua habían escuchado y qué poesía, claramente, ¿no? O sea, qué poema o qué, incluso algún fragmento, algún cuento, o sea, no necesariamente tiene que ser poesía. Sí, puede ser algún cuento que te lo contaron en esa lengua, o si ya conocías otros tipos de lenguas indígenas además del náhuatl. Después, ¿qué te hizo sentir? ¿Qué te transmitió cuando lo escuchaste en náhuatl? Primero, ¿qué pensaste? ¿Qué te hizo sentir? ¿Qué te transmitió el poema? Después, ¿qué diferencia hubo entre cuando lo escuchaste? ¿Qué diferencia hubo en lo que tú sentiste cuando lo escuchaste primero en náhuatl y después cuando lo escuchaste en español? ¿Sí? Y aquí estas son preguntas que te ayudan, ¿no? ¿Qué te pareció el sonido de las palabras? Eh, ¿Qué tanto contraste encontraste tú en estas palabras? O sea, qué tan extraño fue para ti escuchar, por ejemplo, el náhuatl y después escuchar el español, ¿no? Que es la lengua con la que estamos más familiarizados. Este, Eso lo vamos a ir respondiendo también. Después vamos a buscar en internet textos o fragmentos literarios que se hayan escrito a partir del 1900 en alguna lengua indígena. Esto significa que no nos vamos a buscar poemas más poemas de Nezahualcóyotl o más poemas de la época precolombiana. Tenemos que buscar textos actuales. El 1900 fue el siglo pasado, acaba de pasar, ¿sí? O sea, en términos de la historia fue hace poquito. Todo lo que se haya escrito desde aquella época para acá, ¿qué es? ¿Qué se ha escrito? ¿Qué pueden encontrar? Uno que les recomiendo mucho, no es poesía, pero se llama Solo por ser mujer. Mira, aquí está, de Marisol Semú. Está gratis el PDF, lo pueden encontrar con muchísima facilidad en Google. Ahorita que termine de cargar, este, se los muestro. Es una novela. Está muy, muy buena. Y así es en su idioma original. Chentumen Chupen, solo por ser mujer. Y algo muy bonito de este libro es que está escrito. No, este es el prólogo. Aquí. Está escrito en su lengua originaria y además la segunda mitad del libro es exactamente la misma historia, pero ay, aquí está, en español. No, esto sigue siendo, está más adelante. Por aquí está, en español, ¿sí? La forma en la que escribe esta mujer es increíble. Realmente está muy, muy padre cómo escribe. Incluso por aquí hay una parte en donde ella narra uno de sus sueños y este puede ser otro ejemplo de un texto onírico, como el que veíamos en la primera sesión. ¿Se acuerdan de los mundos posibles? El mundo de lo onírico en donde se confunde lo que es el sueño y lo que es la realidad. Bueno, aquí hay un pequeño ejemplo. Entonces estaría muy bueno que lo leyeran si quieren. Y trata de una mujer, Honorina. Aquí está. Honorina, que es una mujer indígena que cuando era niña, su papá la vendió para que se casara con otro hombre y la vendió por creo 400 pesos y algo más. O sea, fue realmente, o sea, fue una transacción literalmente, como cuando vas y te compras una computadora, cuando vas y te compras unos chetos en la tienda, así este sujeto llegó a casa de Honorina y le dijo a su papá, véndame a su hija y el señor dijo, pues órale, ¿no? Y la vendieron. Y este hombre
abusó de ella muchísimo tiempo. La violó, la forzó a tener hijos, la prostituyó, la golpeó, o sea, hizo un sinfín de cosas, violencia emocional, física, psicológica, de todo lo que te puedas imaginar. Y ella tuvo que aguantar muchísimos años todo eso. Y en una ocasión, mientras la estaban golpeando, ella en defensa propia, accidentalmente, porque no fue ni siquiera con la intención, fue accidental, termina matando a este señor y a ella la terminan metiendo a la cárcel con el cargo de homicidio, por ser asesina. Y entonces, cuando por fin sale, porque una abogada toma su caso y logra que reduzcan su sentencia porque le iban a dar, le dieron 20 años, terminó pasando solo 5 años en la cárcel porque le redujeron la sentencia. Cuando por fin sale, un periodista le pregunta con saña, porque sí lo hizo con mala intención. Dijo, oye, ¿cómo te sientes saliendo de la cárcel porque eres indígena cuando otras mujeres que cometieron el mismo crimen que tú tienen que cumplir la condena completa, ¿no? Y entonces esa es una frase, un diálogo muy, muy fuerte que ella responde. Dices que, mira, tu justicia no estuvo cuando me vendieron. Tu justicia no estuvo cuando me maltrataron, cuando me golpearon, cuando me violaron, cuando me prostituyeron. Tu justicia no estuvo para protegerme a mí. Y el día en el que yo me defiendo, ahí sí sale tu justicia a querer mostrar que funciona en este mundo. O sea, tu justicia no está para nosotros los indígenas, tu justicia está solamente para los que tienen dinero, para los güeros y para los que tienen estatus social. ¿Sí? Y entonces le destroza, o sea, los deja a todos boquiabiertos porque efectivamente pareciera que la justicia solo funciona o trabaja bien para las personas que tienen la influencia suficiente sobre la sociedad y sobre las personas que están en el poder, ¿sí? No para personas que quedan relegadas y olvidadas, como muchas veces sucede con las comunidades indígenas. O sea, bueno, no muchas veces, todo el tiempo está sucediendo con los indígenas. Son olvidados, son relegados y son excluidos, al punto de que ni siquiera se piensa, por ejemplo, la educación en su lengua materna. Se les obliga a que aprendan español para que entonces puedan aprender a leer y escribir. Como si el leer y el escribir su lengua materna, una lengua indígena, no fuera educación. ¿Sí? O no estuvieran educados porque no hablan el español. Entonces es una cosa muy interesante de leer aquí y que que es algo que yo les recomiendo que lean. ¿Sí? Es una novela que les recomiendo que lean. Entonces, bueno, así como este texto, porque este texto es nuevo relativamente, o sea, fue del 2018, creo, lo publicaron, o antes. Pero el punto es que es de este siglo, ¿sí? O sea, lo tenemos a la vuelta de la esquina, ¿no? La mujer sigue viva, sigue escribiendo, sigue estudiando, la autora. Entonces, pueden buscar. De ese tipo de textos es lo que necesitan buscar, no textos antiguos, textos nuevos, textos recientes del siglo pasado para acá, ¿sale? Vas a grabar un audio, vas a tomar un fragmento de ese texto, sea poesía, sea cuento, sea novela, lo que sea, un fragmento. Y vas a leer ese fragmento en español. Si hablas la lengua indígena, léelo en su lengua. ¿Sí? Si no la hablas, no importa, lo buscas en español. Dice aquí 1 minuto máximo. Si quieren hacer un poquito más, no hay problema. Solamente no me hagan 10 minutos, por favor, porque necesito escuchar a todos los demás. Y por lo menos son un promedio de 19 personas las que sí están mandando sus trabajos. Entonces, imagínense si tengo que escuchar 10 minutos de 19 personas distintas, no me va a dar tiempo de leerlos y de calificarlos a todos en el tiempo que necesitan ser calificados. Vas a subir el audio a la nube, vas a pegar el enlace de la nube aquí, en este recuadrito, y después vas a hacer una pequeña reflexión en donde vas a comentar por qué elegiste ese texto o ese fragmento, qué sentiste cuando lo leíste y qué emociones e impresiones te transmitió cuando lo leíste y cuando lo hablaste, cuando lo grabaste, ¿sí? Después vas a revisar este artículo. Aquí está otra vez el link. Ya vieron ahí el recuadrito. Este, este es un artículo que defiende y explica por qué es importante mantener
viva las lenguas indígenas, porque en estas lenguas está todo o está como condensada su cultura, la forma en la que ellos ven, se relaciona con el mundo y comprenden las cosas a su alrededor, que es muy distinto a como nosotros aprendemos y entendemos las cosas en el español. ¿Sí? Les ponía, creo que sí recuerdo que les ponía a ustedes el ejemplo del inglés, por ejemplo, ¿no? En el inglés, para decir luciérnaga, ellos dicen firefly, que es juntar dos palabras, fire, que es el fuego, y fly, que puede ser tanto el verbo de volar como una mosca. Entonces, por ejemplo, si lo traducimos literalmente, para ellos una luciérnaga es una mosca de fuego o es un fuego que vuela. Entonces, esa es una forma de entender el mundo. Para nosotros es luciérnaga, ¿sí? Pero también nosotros tenemos otras formas de entender el mundo. Recuerdo que ustedes, o al menos algunos de ustedes, son fans de Harry Potter, por ejemplo. Los mortífagos, los seguidores de Voldemort, los malos, en inglés se llaman Death Eaters, los que se comen la muerte o los comedores de la muerte, ¿no? Pero en español, cuando se tradujo al español, se les llamó mortífagos. ¿Por qué? Porque se aprovechó el origen latino de nuestra lengua. Mortis es en latín, es muerte. Fagia es el hecho de comer. La antropofagia son los caníbales, los que se comen a los otros hombres. Por eso antropos, que es hombres, fagia, que es comida. Antropofagia es canibalismo. Mortifagia es comer muerte. ¿Sí? Otra forma de entender, incluso hasta se escucha más elegante, o al menos a mí me gusta más cómo se escucha en español que cómo se escucha en inglés. Los mortífagos, ¿sí? Hasta, no sé, se siente bonito hasta pronunciarlo. Pero bueno, esa es la idea, ¿no? Eh, Vamos a leer este artículo, es un artículo de 4 paginitas y creo que en la última página son solamente las referencias, entonces solo son 3 paginitas. Tiene imágenes, entonces eso todavía reduce más el texto. El tamaño de la letra es más o menos grande, entonces todavía reduce más el texto. Que no les dé flojera que sean 4 paginitas. Sí, léanlo, porque es muy, muy interesante lo que pone aquí. Y después de leerlo me van a hacer una reflexión acerca de lo que contiene. Y van a poner aquí, ¿crees que la literatura ayude a la conservación de las lenguas indígenas? Si sí lo piensas, entonces por favor ponme eh, cómo es que la literatura ayuda a conservar las lenguas indígenas. Si tú piensas que no ayuda, entonces dime cómo no ayuda y qué otra forma sí ayudaría. ¿Sale? Después vas a buscar en internet una muestra de lírica mexicana. Esto incluye corridos, coplas, sones, bombas yucatecas, chilenas, pirecuas, calaveritas, cualquier cosa, ¿sí? Esto de preferencia que sea del estado en donde tú vives o de alguien que conozcas, por si no encuentras algo de tu estado. Y vas a compartir el enlace aquí. Puede ser de YouTube, puede ser del PDF, puede ser de lo que sea, pero verifica por favor que funcione. ¿Cómo se verifica que un enlace funciona? Mándaselo a un amigo, mándaselo a algún conocido, dile por favor entre este enlace y dime si puedes ver lo que está ahí, ¿no? Y ya con eso verificas si funciona. Hagan lo mismo con el audio. Mándenselo a alguien que sea desconocido, perdón, alguien conocido para ustedes, porque a veces cuando tú quieres entrar al link que tú mismo copiaste y pegaste, pues como tu computadora o tu teléfono ya está configurado de manera que sí pudiste, que desde ahí sacaste el link, puedes entrar al link sin ningún problema. Pero si de repente se lo mandas a otra persona, a veces les puede pedir contraseñas, inicios de sesión, permisos de acceso, y entonces ahí te vas a dar cuenta si el link funciona o no funciona. ¿Sale? Em, Aquí me vas a poner lo mismo que hace rato con el fragmento que ibas a leer en voz alta. ¿Por qué elegiste esa muestra de lírica? ¿Y qué representa para ti como mexicano? ¿Sí? Después dice, México es una nación pluricultural, es decir, está conformada por personas con raíces en diferentes culturas, indígenas, afrodescendientes, españoles, mestizos, asiáticos. ¿Crees que la lírica mexicana refleja dicha pluriculturalidad? Y justificas por qué. Me vas a decir sí o no.
sí y por qué lo crees, no y por qué crees que no, ¿sale? ¿Por qué te pone aquí asiáticos? No son necesariamente los extranjeros que llegan a vivir aquí. En realidad, las personas que llegaron a habitar el continente americano son asiáticos y no europeos. Les voy a mostrar por qué. El estrecho de Bering. Si recuerdan sus clases de historia, el estrecho de Bering es este punto. Ahorita que abra la imagen. Es esta imagen. Aquí está Asia, aquí está Alaska, la parte del norte del continente americano. Este es el estrecho de Bering. Hace muchísimos años, o sea, esto no tiene que ver con miles de años, esto tiene que ver con millones de años. En la época en donde hacía demasiado frío y el mar se congelaba, por aquí los humanos que habitaban esta zona cruzaron para llegar acá buscando climas más cálidos para poder habitar. Entonces cruzaron por aquí y empezaron a bajar por acá, hacia el continente americano. Aquí es una imagen un poco más clara, o al menos un poco más amplia. Aquí está. Esta es una imagen un poco más amplia. Entonces cruzaron por este pequeño espacio, por el hielo, porque era hielo. Obviamente muchos murieron en el proceso, pero pues como eran nómadas, no habitaban en un solo lugar, entonces comenzaron a bajar y después empezaron a asentar, de ahí se volvieron sedentarios. Entonces por eso hubo algunos que se quedaron a vivir por aquí, otros se quedaron por acá en Estados Unidos, en Canadá, otros por aquí en Estados Unidos, otros bajaron hacia acá, hacia México, otros bajaron hacia Perú, hacia Ecuador, hacia Guatemala, hacia estas zonas, buscando climas más cálidos. Y así fueron bajando y bajando y bajando, ¿sí? Entonces hubo varios que se fueron quedando porque les gustó el lugar, les gustó el clima, vieron que tenían la posibilidad de cultivar, de tener, criar rebaños y de poder asentarse en un lugar en donde no necesitan entonces estarse moviendo o trasladando para poder encontrar comida, para poder encontrar el sustento suficiente. Eh, entonces, eh, los que habitaban en esta zona, en Asia, fueron los que pasaron para acá. Entonces, ¿tenemos orígenes asiáticos? Claro que sí. Si ustedes revisan la mitología de las culturas precoloniales, prehispánicas y las mitologías asiáticas tienen muchas cosas similares. Entonces, esto no es de a gratis, es porque precisamente venimos del mismo núcleo, heredamos estas mismas formas de pensar, heredamos estas mismas ideas en nuestro mundo. Entonces, por eso les pone aquí asiáticos. También hay mestizos, hay españoles, hay afrodescendientes, hay indígenas, hay muchísimas formas de pensamiento y de culturas que conforman nuestro país. Y entonces aquí es en donde ustedes me van a reflexionar si consideras que la lírica mexicana, o al menos esto que tú me pusiste como ejemplo, refleja esa pluriculturalidad que existe. Después, como último, esto tampoco fue aquí. Como último, con base en todo lo que has hecho previamente, es decir, todas estas 9 preguntas que hubo anteriormente, me vas a decir cuál consideras que es la importancia de la literatura en la construcción de un país donde se valoren y respeten las diferencias, las diferentes culturas. Vamos a imaginar que vamos a hacer un ejercicio utópico, ¿no? Vamos a imaginar que vivimos en un país perfecto, pero este país perfecto está lleno de culturas distintas. Pero aquí no hay una que se crea superior a la otra, no hay una que quiera sobreponerse a los demás. Es decir, todos nos respetamos y nos valoramos por igual. Vamos a suponer que estamos en ese país. ¿Consideras que la literatura sería importante para poder construir ese país utópico, ese país que nos estamos imaginando? ¿Sí o no? ¿Y por qué? Si consideras que sí, me puedes explicar entonces por qué crees que efectivamente construir un país así
es para construir un país así necesitas de la literatura. Si crees que no, me vas a decir entonces por qué no. ¿Ok? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Ok? ¿Nadie? ¿Todo bien? ¿Comentarios? No, ¿Quejas? ninguna. Gracias. Ok, gracias. ¿Algo que quieran comentar? ¿Algo que quieran decir? Bueno, entonces, ¿qué va a suceder aquí? Aquí van a hacer investigaciones. No necesariamente las investigaciones, bueno, estas investigaciones van a ser para encontrar otros textos u otros fragmentos, que son los que van a poner, por ejemplo, aquí en donde van a grabarse o acá en donde van a poner la lírica. ¿Tienen que citar o tienen que ponerme referencias o fuentes de consulta? No necesariamente. ¿En qué momento sí van a necesitar hacerlo? Si cuando tú vas a buscar en Internet un dato que me quieras poner por aquí, por ejemplo, en alguna de tus respuestas y tengas que sacarlo de Google, tengas que sacarlo de alguna otra fuente que no está dada en el material, sí lo tienes que citar y sí me tienes que poner hasta acá abajo qué fuentes consultaste, que si la página de Wikipedia, que si no sé qué, lo que sea. Si no, no necesitas ponerme fuentes, ¿sale? Solo con ponerme las ligas, por ejemplo, de la lírica o la liga de tu audio, es suficiente. ¿Alguna duda? Este, las fuentes a la hora de citar van a ser en formato APA o en qué formato. Usen el formato que les da la misma prepa en línea CEP, ¿sí? Que es el que vimos en la actividad 3. ¿Se acuerdan? El manual de citación, que está en la instrucción para la diapositiva 4. Ahí, saco. Ah, ok. Usen ese. Si ese, por ejemplo, como en estos cuadritos, como el formato les pide que sea a pie de página, como aquí, está al pie de página, y se pone el numerito, y el numerito está aquí, justo después del canto de primavera. El recuadro, por ejemplo, cuando vas a hacer las referencias, no te permite insertar notas al pie, te lo bloquea inmediatamente. Si lo pones afuera, ya ves que luego te permite y te manda aquí a hacer la nota al pie. Si es esta la situación, por ejemplo, pueden usar APA, si es que conocen APA, o pueden usar otro sistema en el que no necesiten poner la nota al pie. ¿Sale? Mientras sea el mismo para todas las citas, es suficiente. O sea, no me vayan a combinar que si de repente APA, que si de repente Chicago, que si de repente el de la prepa CEP, que si de repente algún otro. Entonces, usen el que más se les acomode. Incluso, aunque les permita hacer el de nota al pie, se sienten más cómodos porque ya conocen APA, usas APA si quieres. ¿Alguna otra duda? No, es todo. Ok. ¿Alguien más? ¿Alguna duda? ¿Algún comentario? Bueno, recuerden que tenemos Ninguna aquí... duda. Ok, gracias. Pues recuerden que tenemos aquí otros recursos. Estos recursos les van a ayudar a ampliar un poco los datos que pueden utilizar para resolver las preguntas. Por ejemplo, de literatura en México. Aquí van a encontrar información, por ejemplo, que hay audios, hay infografías. Van a encontrar información que les va a ayudar, por ejemplo, para reflexionar sobre si la lírica mexicana representa la pluriculturalidad del país, les va a ayudar a entender
Por ejemplo, aquí está una distinción por épocas, a partir de qué fechas más o menos están divididos los tipos de textos literarios que pueden encontrarse en México, ¿no? La época indígena o prehispánica, la época colonial y la época de los albores del siglo XIX. Y entonces van a encontrar características para diferenciarlos y para poder decir, ah, mira, es este o es el otro, ¿no? Aquí otra poco de la lírica mexicana, aquí hay mucha información. Y tienen también este otro PDF sobre las lenguas originarias. Literatura en lenguas originarias. Y si lo abren, aquí viene toda la información sobre los tipos de o categorías de la literatura en lengua indígena, algunos antecedentes de la literatura indígena. Aquí hay una línea del tiempo, por ejemplo, que nos va a permitir también ubicar en qué espacio en qué época temporal nos estamos ubicando según el texto que estemos leyendo, y un poco de la literatura indígena en la actualidad, ¿sale? Entonces también léanlo en 3 paginitas, no está tan pequeña la letra, hay muchas imágenes, eso significa que no es tanto el texto, ¿sí? No, no le tengan miedo a las palabras. Ok. Entonces ya no hay ninguna duda, ningún comentario, nada que quieran preguntar. ¿Nadie? ¿Nada? No, hoy no. No, Ok. Entonces, si no hay dudas, si no hay preguntas, vamos a dejarlo hasta aquí. Voy a detener la grabación.